Buenos días, estimados amigos. En primer término, agradezco la invitación de mi colega y amigo, el doctor Guillermo Beitía, por permitirme participar en forma virtual en este 10º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Sabemos que en los últimos tiempos vemos un incremento de la incidencia de enfermedad inflamatoria en Latinoamérica, tanto de colitis ulcerativa como de enfermedad de Crohn. Y si recordamos un poco la etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a encontrar la ubicación de aspectos genéticos, ambientales, del microbioma y por supuesto de la inmunología, cuya conjunción de estos elementos permite la expresión de la enfermedad inflamatoria. Sin embargo, todos los esfuerzos terapéuticos están vinculados fundamentalmente al sistema inmune. En una publicación de nuestro grupo de enfermedad inflamatoria para Latinoamérica, PANCO, encontramos que los biológicos o la terapia biológica es prescrita en alrededor del 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, los biológicos están lejos de ser la droga perfecta y esto podemos siempre tener en cuenta cuando recordamos que para el control de la enfermedad inflamatoria debemos considerar factores del paciente, factores propios de la enfermedad y por supuesto factores de la terapia. Y todos estos elementos pueden variar con el tiempo. Es decir, la terapéutica válida para un paciente en un momento dado no necesariamente será la más oportuna años antes o en los siguientes años de la evolución de la enfermedad. Siempre debemos tener presente el modelo conceptual actual en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria. El tratamiento por objetivos en el cual primero valoramos al paciente, el diagnóstico, evaluamos la severidad que nos dice del pronóstico de la enfermedad, por supuesto la actividad en el momento que la actividad nos da la situación actual o presente de la enfermedad. Y en base a ello, elaboramos nuestra estrategia terapéutica. Damos el tratamiento y por supuesto, después de los meses, evaluamos si hemos logrado nuestros objetivos terapéuticos, que serán básicamente la respuesta o la remisión clínica y endoscópica. Si después de un tiempo, cuando hacemos esta reevaluación, el paciente no ha permitido eh, la remisión o respuesta en sus síntomas y en sus criterios endoscópicos de actividad, debemos reevaluar el tratamiento, replantear el esquema terapéutico y así continuar hasta lograr nuestro objetivo. Una vez logrado nuestro objetivo de respuesta o remisión, mantenerlo para evitar el daño evolutivo de la enfermedad inflamatoria no adecuadamente tratada. Esto es, en resumen, lo que es el tratamiento por objetivos. Y por supuesto es importante recordar que la colitis ulcerativa y también la enfermedad de Crohn tiene la denominada ventana de oportunidades antes que haya un daño irreversible. En colitis ulcerativa, si esta no es bien tratada, las proctitis con el tiempo pueden evolucionar a pancolitis, igualmente que las colitis del lado izquierdo, y las pancolitis pueden mantenerse en el 72% de los casos como pancolitis. Todo ello conlleva a daño estructural, funcional y por supuesto el incremento de los desenlaces como cirugías, en menor medida que en Crohn, pero también pueden estar presentes estas situaciones evolutivas en una enfermedad de colitis ulcerativa no adecuadamente tratada y también el desarrollo de malignidad
en la mucosa de colon injuriada. Y así tenemos que en el manejo de la colitis ulcerativa todavía es un horizonte, eh, digamos, no totalmente asentado, pero podemos llegar a intentar limpiar al paciente de la enfermedad, o sea, lograr el clearance de la enfermedad en el paciente, hablando de colitis ulcerativa. Y esto lo lograremos con la remisión profunda. Y hablar de remisión profunda no es limitarnos solamente al alivio de los síntomas, sino también remisión endoscópica. Cada vez se está hablando más de remisión histológica y pronto hablaremos de remisión molecular. Esta ventana de oportunidades antes de tener un daño estructural e irreversible en la enfermedad de Crohn, por supuesto que también está presente e incluso es más evidente, tratamiento oportuno, y lo que podemos nosotros aspirar con ese tratamiento oportuno en la ventana de oportunidades de la enfermedad de Crohn es cambiar el curso de la enfermedad. Sabemos cuál es la ruta que nos conduce al peligro inminente y a las catástrofes vinculadas a una enfermedad maltratada, y lograr con el tratamiento cambiar el curso de la enfermedad o encontrar el desvío que nos permita evitar las complicaciones de la enfermedad de Crohn no tratada adecuadamente. Sabemos que también este trata de Latinoamérica, el uso de biológicos está más asentado en los pacientes con enfermedad de Crohn versus colitis ulcerativa. En enfermedad de Crohn, más del 15% de los pacientes reciben terapia biológica, y en colitis ulcerativa, menos del 15% de los pacientes reciben esta terapia. Estos datos también de una publicación que hicimos en nuestro hospital, un trabajo retrospectivo, efectivamente vemos cómo los biológicos se prescribían con más frecuencia en Crohn versus colitis ulcerativa. Sin embargo, actualmente, 4 años después, eso ya está cambiando porque ahora ya no percibimos a la colitis ulcerativa como una entidad necesariamente más benigna que la enfermedad de Crohn. Es así que llegamos a lo que se denominan algunos aspectos que nosotros estudiamos en premédicas en nuestros cursos de administración hospitalaria. Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, que ahora vamos un poco a llevar en el terreno de lo que es la terapia biológica. Una de las fortalezas de la terapia biológica es que tenemos múltiples dianas o múltiples target terapéuticos. De ese modo nos permite seleccionar para nuestro paciente en particular cuál es el target que buscamos. Y eso nos permitiría además personalizar el tratamiento. Si recordamos algunos aspectos de la compleja inmunopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, vemos acá a las células dendríticas, que en su forma inmadura son fagocitos, ¿no? Estos fagocitan diversas noxas o antígenos, viajan así por el sistema linfático y llegan al ganglio linfático. Aquí maduran, se convierten en células dendríticas maduras presentadoras de antígenos. Ya no son más fagocitos, son presentadoras de antígenos. Presentan estos antígenos a linfocitos T naif del ganglio linfático, permitiendo así su diferenciación. Aquí intervienen las interleuquinas, permitiendo su diferenciación en subpoblaciones helper, como helper 1 y helper 17, los cuales pueden producir a su vez citoquinas proinflamatorias. Estos linfocitos activados salen al torrente sanguíneo, llegan al intestino, ingresan a la matriz extracelular del intestino y perpetúan la respuesta inflamatoria. Entonces, este viaje, que hemos denominado la ruta de los linfocitos, tiene algunas dianas terapéuticas en los medios biológicos. Si nos situamos en la parte superior izquierda, vemos que la interacción entre la célula dendrítica
y el linfocito naïf, que a su vez la célula dendrítica produce citoquinas llamadas interleuquinas 12 y 23, que van a permitir la diferenciación de estos linfocitos naïf en los helper 1 y 17. Esta acción puede ser bloqueada por el ustekinumab, un biológico que bloquea la diferenciación o bloquea la acción de la célula dendrítica para permitir la diferenciación de los linfocitos naïf en linfocitos helper. Aunque no es propiamente un biológico, porque es una molécula pequeña que se da por vía oral, a diferencia de los biológicos que al ser proteínas complejas únicamente pueden darse por vía endovenosa o subcutánea. A pesar de no ser un biológico, he incluido acá, para darle la visión de lo que es la ruta de los linfocitos, a los animot y otros dimot que bloquean receptores a esfingosina 1-fosfato. La esfingosina 1-fosfato es fundamental para permitir la salida de estos linfocitos helper al torrente sanguíneo. Al bloquearse los receptores de esfingosina 1-fosfato, el linfocito queda atrapado en el ganglio linfático. Y finalmente encontramos que cuando estos linfocitos llegan al endotelio vascular del intestino, se acoplan vía integrina y receptores MADCAP1 del endotelio, que son bastante selectivos del intestino. Esta integración que permite el ingreso de los linfocitos a la matriz extracelular es bloqueada por las antiintegrinas y actualmente contamos con el vedolizumab para tal efecto. Hablando un poco de las debilidades, el conocimiento que tenemos realmente de la inmunopatología de la enfermedad inflamatoria es aún muy limitado, ¿no? Si vemos que todos los tratamientos biológicos están destinados fundamentalmente a modular la respuesta de las citoquinas son proteínas, son polipéptidos que permiten la comunicación y la acción de las diversas poblaciones de células del sistema inmune. Bueno, las citoquinas tienen una serie de funciones, ¿no? Son redundantes, ¿no? Varias citoquinas pueden hacer el mismo efecto. Son sinérgicas, las citoquinas actúan en conjunto para lograr un efecto que se potencia. Pueden ser antagónicas, por ahí viene el término de citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias, pero además la característica fundamental de las citoquinas es su pleiotropía. Esto quiere decir que las citoquinas tienen múltiples efectos, diversos efectos, a veces eventualmente contradictorios efectos, al actuar sobre diferentes poblaciones celulares. Es por ello que hablar de citoquinas puramente proinflamatorias o puramente antiinflamatorias no es tampoco absolutamente cierto. Y por aquí también va una explicación o parte de la explicación de por qué los biológicos no son tratamientos 100% efectivos. Dentro de las debilidades también está que los biológicos no son los fármacos clásicos que nosotros esperamos. Miren que esta publicación en la Lagartia encuentra que, por ejemplo, dar dosis aceleradas versus la dosis estándar para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa, comparando ambos sistemas, realmente y midiendo la tasa de colectomía en estos pacientes, vemos que no hay diferencia entre aquellos que se les dio dosis aceleradas o las dosis convencionales de administración del infliximab a 5 miligramos de peso el día 0, el día 14 y 6 semanas después de la primera dosis. Y esto, en esta misma publicación en Alagatia, también hace un metaanálisis de trabajos similares, encuentra exactamente lo mismo, no hay diferencia. Y para aportar un punto adicional es que en la actual tendencia de los head-to-head, ¿no? Para comparar diversos biológicos, los primeros siempre destacamos el que comparó el infliximab biosimilar versus el infliximab original. Y a pesar que fue un trabajo muy criticado en su momento, porque en un solo saco mezcló pacientes con psoriasis, pacientes con artritis reumatoidea y pacientes con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn,
Perdón. Sin embargo, actualmente somos más permisivos y también estamos mucho más conscientes de que podemos percibir fármacos biológicos biosimilares para enfermedad inflamatoria. Pero hay un trabajo de otro diseño, un estudio de cabeza con cabeza de superioridad, en el cual compara un anti-TNF, como es el adalimumab, versus una anti-integrina, como el vedolizumab, en pacientes con colitis ulcerativa. Y este head-to-head demostró en la población estudiada que el vedolizumab tenía características superiores en varios aspectos con respecto al adalimumab. Sin embargo, al ser realmente productos o fármacos bastante complejos los biológicos, podríamos decir que ahí quedó todo, pero no necesariamente, porque miren que en los head-to-head que son tendencia ahora, hay uno que es el Gardenia, que compara una nueva antiintegrina como es el etrolizumab versus el anti-TNF de siempre, el infliximab. Entonces, hace algunas semanas, el doctor Silvio Danese mostró los preliminares o los abstractos de este estudio Gardenia y mostraban en los pacientes del trabajo que los que estuvieron con etrolizumab y los que estuvieron con infliximab evolucionaron prácticamente igual. Otros aspectos que también debemos considerar en cuanto a las amenazas y las oportunidades, tenemos en primer término el miedo de emplearlos, ¿no? También es una amenaza a los intereses de la industria que nos conducen en una u otra dirección, pero cuando inicialmente uno empieza a utilizar biológicos, cuando empezamos a utilizar biológicos para nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que lo requerían, y uno ve el inserto pues, del fármaco que teníamos al alcance inicialmente, que es el infliximab, obviamente teníamos temor, teníamos inseguridad, pero conforme uno se afianza en la literatura y en el conocimiento aprendido, vemos que efectivamente los biológicos, cuando están adecuadamente indicados, no agresivamente indicados, porque no hay terapia agresiva, la agresiva es la enfermedad. El biológico tiene la indicación oportuna, eventualmente temprana, ¿no? Para evitar la evolución de la enfermedad, pero cuando están adecuadamente indicados en general, realmente se mejora los desenlaces de la enfermedad inflamatoria. Y la perfil de seguridad y efectividad, mientras se emplean por más tiempo los biológicos o los nuevos biológicos y los biológicos clásicos, vemos que efectivamente siguen siendo efectivos a través del tiempo con un buen perfil de seguridad. Y las oportunidades es que cada vez conocemos un poco más y aprendemos un poco más del sistema inmune y de la inmunopatología vinculada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Es así que surgen los fármacos que ya conocemos y otros biológicos en investigación. Para mencionarles, por ejemplo, que para que la citoquina, los linfocitos lleguen y se acoplen al endotelio del intestino vía las integrinas y sus ligandos MAdCAM-1, tiene que haber un llamado a estos linfocitos, una atracción de estos linfocitos por quimioquinas. Y las quimioquinas la producción de quimioquinas se estimula por el factor de necrosis tumoral, por ejemplo. Entonces, vemos diversos mecanismos de acción, diversos elementos implicados en la inflamación de estas enfermedades y por ello pensamos que, tal como propuso en este estudio retrospectivo y presentado en la DW, que tal vez en algunos casos, por ejemplo en pacientes con enfermedad de Crohn refractaria a múltiples tratamientos, podamos conceptualizar la posibilidad futura de utilizar terapias duales de dos biológicos con mecanismo de acción diferente. En este estudio se vio como, por ejemplo, una antiintegrina y una antiinterleuquina, como el ustekinumab, permitió una mejor respuesta en estos complejos pacientes. Y bueno, hemos actuado hasta ahora con los biológicos, modulando la respuesta de las citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias. Sin embargo, el futuro probablemente nos plantee la posibilidad de actuar sobre subpoblaciones celulares
de linfocitos o de células en general del sistema inmune. Fíjense cómo hay un subgrupo de linfocitos que son los linfocitos T-chat que se activan por sus receptores de norepinefrina, vinculado a eferentes vagales, y de este modo producen acetilcolina, que a su vez interactúa con receptores de acetilcolina nicotínicos, que no son los receptores muscarínicos que tienen que ver con la motilidad intestinal. Bueno, se encuentran estos receptores nicotínicos en la superficie de macrófagos del intestino. Y esta interacción entre este subgrupo de linfocitos que producen acetilcolina y en la acetilcolina que se ancla a estos receptores de acetilcolina nicotínicos de macrófagos del intestino, permite la disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral. Entonces, el camino futuro para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria probablemente vaya vinculado a acción directa sobre subpoblaciones celulares. En conclusión, todos los biológicos que contamos ahora están en la misma línea de salida. No conviene mucho pensar en biológicos de primera línea o de segunda línea. Debemos individualizar a nuestro paciente y el biológico que consideramos más adecuado para él. Una cosa es en el laboratorio y otra cosa es tal como se desarrolla la enfermedad, como he querido representarla en esta carrera de trail running, en el cual habrá algunos corredores haciendo el parangón con algunos fármacos que responderán mejor arena, otros mejor a pista, otros correrán mejor con viento, otros con calor, con frío, etc. Entonces debemos personalizar el tratamiento de acuerdo al paciente al cual nosotros decidimos medicar. Por ello, la elección del biológico está dada en función siempre del paciente, su historia clínica, qué terapia recibió, qué tan activa está la enfermedad y, por supuesto, factores vinculados al tratamiento. Por ello, serán claves decidir el momento oportuno para el uso del biológico, intentando siempre lograr la remisión profunda para cambiar el curso del y conversar con el paciente los riesgos y los beneficios del tratamiento. Muchas gracias y siempre a sus órdenes para poder participar con ustedes.